amnistía. Hay observaciones que ustedes le formulan a esa ley. Pero también... Creo que hay observaciones que hay compartimos, un debate, aunque no lo podamos decir, pero ¿no? hay un debate, fíjate, hay un debate. Yo tengo observaciones a la ley, claro, y puedo decirla, pero el problema es para que tú hables. Tú no eres el entrevistado, Yo pero no soy la ley es entrevistado, una barbaridad. Pero yo tengo serias observaciones a la ley. Es Ahora, una barbaridad. Una cosa es tener observaciones a la ley y otra cosa es estar de acuerdo con la amnistía. Yo estoy de acuerdo con la amnistía. Entonces, yo te estoy haciendo un balance de estos 3 meses. ¿Qué te proponen ellos? Una ley para privatizar las viviendas, una ley para privatizar las empresas básicas y flexibilizar relaciones laborales, y una ley de amnistía que es una barbaridad. Esa es la posición que tenemos. Una ley que te está planteando el terrorismo, el narcotráfico, la usura, las estafas inmobiliarias durante 17 años, siempre y cuando sean en condición de opositor político, no tienen pena. Pero además, otra barbaridad muy grave, y tú lo sabes, es poner una temporalidad futuro. Es decir, la ley, desde que se está discutiendo, y los delitos que cometas en el futuro también van a estar impunes. O sea, ¿qué estás promoviendo? O sea, yo creo que en Venezuela nadie tiene duda que en el 2014 a nosotros estuvieron a punto de llevar a una guerra civil. La noche más difícil es la noche que degollan a Elvis Durán. El despliegue de liderazgo para que un sector de la sociedad no quemara Caracas fue contundente, fue un acto de irresponsabilidad eso que hicieron. ¿Qué hubiese pasado en este país si esos 90 niños se queman en ese Simoncito? ¿Dónde estaríamos como país? Entonces tú no puedes decir como dirigente político que yo mando una acción y me malinterpretaron. No, si te malinterpretaron, sal a aclararlo inmediatamente. Pero si pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, y tú dices el que se cansa pierde, esto hasta que caiga el gobierno, no puedes decir, no, yo no tengo nada que ver con esas acciones, no eres responsable directo de esas acciones. La política venezolana hay que darle responsabilidad, hay que darle altura. Y los demás políticos, los opinadores, no vamos a hacerlos locos con eso. En el 2014 no podemos ir discutiendo si fue correcto o incorrecto. Fue incorrecto, vale. Estuvieron a punto de llevarnos a una guerra civil. ¿Diferencias vamos a tener? Sí, tenemos distintos enfoques, pero no podemos tener diferencias en si es por la vía democrática o no. Y aquí hay un sector de la vida política venezolana, y muchos se quedan callados, que ha intentado empujarnos a una guerra civil. Ahí la opinión de todas y todos debería ser una. Eso no lo vamos a permitir. La guarimba no puede ser forma de hacer política. Pareciera, bueno, yo creo que los sectores que no compartían esa línea se impusieron en la oposición. No sé si tú estás de acuerdo, porque han ido por la vía electoral. Se impusieron, tuvieron casi 1 año en esa dinámica y hoy tratan de imponerlo de nuevo y están tomando decisiones. Entonces, ¿quién se impuso? Pero el referéndum es igual a la salida. ¿Quién se impuso? ¿Quién se impuso? Hay una promover pugna, un referéndum revocatorio es igual a la salida. Hay una pugna interna en la oposición del liderazgo y la oposición no tiene con qué. Esa es la verdad. Todo sector decirle, tú estás yendo por la vía violenta y eso no lo aceptamos. Que salgan y lo digan. Pero yo te pregunto, en este momento la oposición está centrada en varias alternativas. La enmienda, el referéndum. Y esa es otra cosa que yo planteaba hoy, ¿no? Porque violencia. Esa es otra cosa que yo planteaba hoy. Esa es otra cosa que yo planteaba hoy en el debate. Porque ellos nos dijeron, varios actores, uno dice, decir que Nicolás no está trabajando, dice uno. El otro dice, no, es salir a la calle, el otro dice, no, es por la vía de la violencia y de la renuncia. Entonces la oposición dice, no, bueno, ya va, el jueves vamos a decir cuál es la vía. El jueves llegó y no lo dijeron. No, el martes que viene vamos a decir. Llegó el martes y dijeron, no, son todas las vías. Eso es el ridículo, ¿vale? Nosotros necesitamos una oposición más seria, una oposición que tome decisiones, una oposición que sea capaz de decirle a sectores internos, no es por la vía violenta, tú estás equivocado. Una oposición que diga, no, nosotros no vamos a aceptar una ley de impunidad que valide la violencia como vía de hacer política. Ese es el debate de fondo. Tú me decías, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo en amnistía? Yo te preguntaría, sabiendo que los periodistas no preguntan, no responden solo para la reflexión. ¿Estamos de acuerdo con la guarimba como forma de hacer política? No, yo, por supuesto, si no estamos de acuerdo, condenémosla. Y el que es responsable... No solo que estoy de acuerdo, sino que yo expresamente lo condeno. Y el que es responsable, que asuma su responsabilidad. Pero yo creo entonces no puede ser parte de la toma de decisiones. Pero las sociedades también deben pasar páginas, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el 4 de febrero fue un hecho violento. Y el 27 de noviembre también. Y la sociedad pasó esas páginas. Y para que se pasen esas páginas, hay que asumir responsabilidad. Porque la diferencia, ya han pasado 2 años de la guarimba, ¿no? No ha habido un gesto 2014. de reflexión. No ha habido un gesto de decir, eso fue un error. No ha habido un gesto de pedirle perdón a las víctimas. No ha habido un gesto de decirle, me comprometo a no volver a ir por la vía violenta. Por el contrario, todos los gestos apuntan a querer volver a ir por esa vía de esos actores. Ahora, cuando la oposición fue a Miraflores, que yo estaba en ese proceso de mediación del diálogo, que lamentablemente fracasó, cuando la oposición fue a Miraflores, eso fue un gesto político también, de desmarcarse. ¿Y qué se impuso después de eso? 43 muertos, 800 heridos, al borde de una guerra civil. Pero eso fue antes. Reconozcámoslo, eso fue durante todo ese proceso de la guarimba. Reconozcámoslo como tal y declaremos, no las personas, el hecho, como un hecho negativo. No lo digo por ti, lo digo por la oposición venezolana. No es capaz de decirlo. No es capaz de decirlo. La ley de amnistía es una aberración jurídica y política. Es así. Entonces, un balance. ¿En qué términos ustedes presentarían la amnistía? Un balance. ¿A quiénes le darían ustedes la amnistía? A nadie. El presidente hizo una propuesta clara.
La Comisión de la Verdad que no se ha constituido. Y ninguno de la oposición fue capaz de asumirla por esa pelea interna. Esa es la verdad. La Comisión de la Verdad. Esa es la verdad. El presidente dijo, vamos a hacer una comisión mixta, vamos a analizar caso por caso. Ajá. El que sea culpable que asuma su responsabilidad. Y después de eso, después que haya justicia, perdonémonos mutuamente y avancemos. Y no fueron capaces. Esa es la verdad. Esa propuesta sigue vigente. Ese balance, yo creo que hay una oposición que no está dispuesta a dialogar. Creo que una oposición cuando se para y dice, te voy a tumbar en 6 meses, y no retira esa opinión, está diciendo, yo no estoy dispuesto a dialogar contigo. Yo creo que hay una oposición que dice, como la cosa está difícil, está muy apretada, vamos a ahorcar más, vamos a empujar más para que se rinda. Yo creo que lo responsable sería, si la cosa está muy difícil, vamos a parar la pelea, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a trabajar juntos. No es que quiere decir que yo me vuelva chavista. Quiere decir que cuando superemos la emergencia nos seguimos centrando en el gobierno, por supuesto, como lo quieren tumbar, tampoco quiere dialogar. No, no es verdad, porque si tú ves a un presidente dialogando con los empresarios, si tú ves a un presidente... Por el diálogo político me refiero. Pero es que eso es parte del diálogo político, porque el principal problema político en Venezuela es la economía hoy. No lo vamos a ver así, vamos a tener esa miopía política. Por supuesto que el principal problema es la economía. Entonces, ese es el principal problema político, sobre eso que tenemos que sentarnos a discutir. Pero evidentemente también tendría que haber una especie de marcaje de terreno como el béisbol. Yo creo que tú jugaste béisbol, ¿no? No. Se marca el terreno, fútbol y baloncesto. Bueno, pero también se marca el terreno en los dos. Nosotros no aspiramos que la oposición se vuelva chavista. Nosotros aspiramos que la oposición detenga sus aspiraciones y sus peleas internas en esta emergencia, superemos juntos la emergencia y después sigan discutiendo y debatiendo. Es lo mínimo que uno podía aspirar. Y no como diputado, no como político, como ciudadano. Era lo mínimo que podíamos esperar. Vamos a hacer una pausa, Héctor. Al retorno me gustaría que habláramos un poquito de Tumeremo, lo que pasó en Tumeremo, y tú eres además diputado por el Estado de Bolívar. Ya venimos con Héctor Rodríguez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, jefe de la bancada parlamentaria del PSV y del propio Partido Socialista.